Hola a todos y muchas gracias por visualizar este vídeo. También quiero daros las gracias porque el ver este vídeo muestra vuestro interés por mejorar entre todos la gestión del agua de la demarcación hidrográfica del Ebro. Hoy, en esta sesión, lo que pretendemos responder es a la pregunta que tenéis en vuestra pantalla, que dice que qué vamos a hacer en el horizonte 2021-2027 para resolver la problemática de los vertederos de residuos tóxicos y peligrosos y las contaminaciones históricas de la demarcación hidrográfica del Ebro. Esta pregunta forma parte del esquema provisional de temas importantes, que está actualmente en información pública y corresponde a su tema 11. Pues bien, empezamos con esta foto a modo de introducción. Es una foto que muestra una actuación de la Confederación Hidrográfica del Ebro en un barranco llamado Barranco del Bailín, en el cual tenemos una situación de un vertedero problemático, que es el que tenéis aquí a vuestra izquierda, en el cual estamos teniendo un lixiviado importante de agua con contaminación de lindano hacia este barranco. Por lo tanto, aquí la actuación que se hizo fue una actuación de derivar el agua que circula aguas arriba del barranco antes de este vertido de aguas contaminadas para derivarlo a través de un canal y evitar que se contaminen estas aguas. De manera que estas aguas contaminadas las tenemos aisladas y podemos proceder a su tratamiento y depuración. Más adelante os explicaré este caso con más detalle. Como podéis suponeros, hoy la sensibilidad social está muy preocupada por la contaminación actual. Las nuevas actividades que se realizan de tipo social y económico tienen un montón de normativa que asegura que no están produciendo una contaminación no admisible. Pero claro, la pregunta es ¿y qué ocurre con las contaminaciones históricas que hicimos en el pasado y que dejaron nuestros ríos, nuestros suelos y nuestros acuíferos con unos contaminantes importantes? Bueno, pues de eso va este tema importante. Son esas herencias no deseadas a las que tenemos que dar por nuestra propia responsabilidad una respuesta. Bueno, esto lo tenemos más o menos tratado en el inventario de presiones e impactos, en el cual una de las presiones es la de los vertederos de residuos con sustancias prioritarias, que en el caso de la cuenca del Ebro refleja los 24 puntos que tenéis en esta figura. 24 puntos que son los reflejados con la etiqueta en color rojo. En estos puntos tenemos de los 24, 9 que corresponden con estaciones de servicio que tienen pues depósitos que deben ser tratados adecuadamente, pero por otro lado tenemos algunos puntos con unas contaminaciones especialmente agudas y problemáticas. En concreto tenemos aquí el núcleo del entorno de Sabiñánigo, que ya es uno de los puntos críticos de la demarcación, al cual hay que dar respuesta, y luego tenemos también la zona del entorno de Flix, en el cual aquí tenemos una contaminación también importante. En definitiva, de este análisis podemos resaltar 3 contaminaciones principales históricas que hay en la demarcación y las cuales se están tratando y analizando desde hace unos años y hay que seguir trabajando en ellas. La primera es la del entorno de Flix, el embalse de Flix en Tarragona, donde hubo una actividad industrial que provocó una contaminación por mercurio y otros contaminantes. Otra contaminación importante es la de Sabiñánigo, con puntos de vertido alejados de cauces pero que les afectan, es el lindano de Sabiñánigo. Y luego ya en menor importancia, pero también por supuesto es objeto de tratamiento, la problemática del vertedero de Gardelegui en Vitoria. Vamos a presentaros en detalle las características de estas contaminaciones históricas y las actuaciones que se han hecho hasta el momento. En principio aquí tenéis una figura que es la figura de Flix, el embalse de Flix, en la cual pues vemos aquí una zona un poco más oscura ligada a la margen derecha, que es donde hay una fábrica que en su momento tuvo una actividad altamente contaminante. Esta actividad industrial la realizó la Sociedad Electroquímica de Flix y provocó un vertido importante de residuos de materiales organoclorados, metales pesados y radionucleidos que se
se vertió principalmente en el propio fondo del embalse, sobre todo en la margen derecha, ligado a la situación de la propia planta química. El problema ambiental era bastante severo. Estudios realizados por la Agencia Catalana del Agua a principios del siglo XXI ya detectaban que podía haber problemática ligada a esos sedimentos en las aguas y en los tramos bajos ligados a la parte de aguas abajo del embalse de Flix, y por lo tanto fue necesario plantear una propuesta de actuación que fue pues bastante importante. La propuesta de actuación fue crear aquí una especie de tablestaca para aislar la zona en la cual se había producido los vertidos de contaminantes, y luego proceder al traslado de estos contaminantes a un vertedero de nueva creación, que es el vertedero llamado de Racó de la Pubilla, donde se han ido vertiendo todos los materiales extraídos en el fondo del embalse de Flix en esta margen derecha. En el proceso, al principio, se producía un proceso de tratamiento de lodos y de aguas residuales antes de su traslado al vertedero. Bueno, pues aquí tenéis la planta industrial, aquí tenemos la zona de acúmulo de residuos, y luego pues el depósito de Racó de la Pubilla es el que tenéis aquí en esta parte, que está a unos 5 kilómetros. Esta es la zona del propio embalse. Aquí es donde se hizo una tablestaca para aislar estos sedimentos y poder hacer todo el proceso de extracción. El proceso de extracción que se ha sido del orden de 885.000, casi un hectómetro cúbico de sedimentos, de material que ha sido debidamente tratado y depurado para su, como decía, traslado mediante una cinta transportadora de casi 5 kilómetros, de más de 5,8 kilómetros, para que ha sido trasladado a este vertedero nuevo, donde se ha ido acopiando y sellando. Esta actuación es una actuación que se inició en torno al año 2012, que se ha finalizado este año prácticamente, ya se da por terminada, y el coste de la operación ha supuesto una inversión del orden de 160 millones de euros. Como podéis ver, ha sido un proceso muy costoso para evitar esa contaminación que teníamos en el río. Nos vamos ahora a Sabiñánigo. Tenemos otra problemática que, sin lugar a dudas, en este momento pues puede ser calificada como la principal problemática ambiental existente en la demarcación. El origen viene de una fábrica de DDT, de productos de plaguicidas, que se llamaba Dinquinosa, que es la empresa que era Industria Química del Norte S.A. Es una industria que se instaló en Sabiñánigo, empezó la actividad en 1975. Esto es Sabiñánigo, la industria, el emplazamiento estaba aquí, justo al lado de lo que es el pequeño embalse, es el embalse de Sabiñánigo. Es un embalse donde se realiza una toma para el inicio de un canal hidroeléctrico. Y pues aquí tenemos la planta, luego la veremos en más detalle, en la planta de Dinquinosa, y el vertido que se produjo pues se destinó directamente al vertedero de Sardas, que lo tenéis aquí, esta esplanada de aquí, y al vertedero de Bailí, que lo tenemos aquí, en este entorno de aquí. Como os decía, empezó la actividad en 1975 para fabricar plaguicidas, y la empresa cerró en 1989, después de ya las primeras voces que anunciaban los riesgos que tenía esta planta. Los primeros artículos contra esta actividad se datan de 1987, y 2 años después, en 1989, ya se produjo el cese de la actividad. Aquí tenéis la planta. En la actualidad es una imagen de Google. La planta está en ruina y en estos momentos está en proceso de derribo. También habrá que proceder a un proceso de limpieza que está liderando el organismo competente, que es el Gobierno de Aragón. Se estima que se vertieron del orden de 120.000 toneladas de HCH, de hexaclorocicloxano, al gallego, y 150.000 fueron al vertedero de Bailín, y del orden de 400.000 metros cúbicos de residuos pues fueron al vertedero de Sardas. Es decir, son volúmenes que no llegan a ser tan importantes como el que había acumulado en Flix, pero desde luego el orden de magnitud es muy similar.
Y aquí tenemos el vertedero de Bailín. El vertedero de Bailín es el antiguo vertedero, es esta explanada de aquí, que ahora recientemente ha sido trasladado, después de su tratamiento y proceso, a un vertedero nuevo, que es este de aquí. Tenéis aquí señalado, lo marco con la flecha. Este traslado se realizó de forma más intensa en el año 2014 y se ha realizado hasta la actualidad. Ha sido un proceso complicado porque el traslado de estos sedimentos pues siempre es un proceso que tiene riesgo de fugas y entonces pues hay que realizar con la mayor cautela. Hay un elevado control por parte de todas estas operaciones. En estas zonas donde la Confederación ha realizado ese bypass que os decía para provocar que del barranco de Bailín el agua limpia que viene hacia aguas arriba pues no recoja los lixiviados que se están produciendo todavía, sino que los lleve por un canal directamente a desembocadura y todo lo que descarga del vertedero procedente hacia el barranco de Bailín pues es recogido y tratado convenientemente, con lo cual es un proceso costoso, pero que bueno, se está haciendo para evitar el impacto ambiental que tenían estos vertidos. Tenemos además el vertedero de Sardas, que lo tenemos en esta zona de aquí. Aquí tenemos el vertedero. Como os decía, recogió 400.000 metros cúbicos de residuos, de los cuales 70.000 fueron de isómeros de hexaclorocicloxano. Y bueno, pues aquí se recogen todos los lixiviados, se hace un proceso de control, de tratamiento y de bombeo de la fase densa para ser llevada a tratamientos especializados. Se estima que desde 1992 se han empleado más de 63 millones de euros en lo que es el proceso de remediación de toda la contaminación producida por la planta de Enquinosa, aunque algunas previsiones realizadas recientemente apuntan a que va a ser necesario llegar a una inversión del orden de 500 millones de euros adicionales para poder evitar y remediar toda la zona. Como veis, son unas cifras realmente importantes. De los 63 millones de euros ejecutados, el 11% ha sido aportado por el Gobierno central, el 20% por la Unión Europea y el 69% restante ha sido aportación realizada por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón. Por último, otra contaminación importante, aunque no de la escala de las anteriores, es el vertedero de Gardelegui, que es un vertedero que de aquí, un gran vertedero que está ligado a la actividad de la ciudad de Vitoria. Bueno, pues este vertedero recogía, veremos aquí una foto de detalle, recogía vertidos que en una pequeña parte que eran procedentes de fábricas de insecticidas de Baracaldo y de Erandio de hace 3 décadas, y esos vertidos son los que están provocando que algunos lixiviados de este vertedero estén provocando una contaminación en el río Zadorra, tal y como puso de manifiesto hace ya varios años la propia Confederación Hidrográfica del Ebro, y desde entonces pues las administraciones, sobre todo la autonómica y la local, están poniendo medios para reducir y aminorar este problema. Se ha sellado el vertedero antiguo y ahora se ha instalado una nueva planta de tratamiento del lixiviado afectado por lindano procedente de este vertedero antiguo, y se espera que tenga un efecto positivo en los vertidos de las aguas de la depuradora de Vitoria al río Zadorra, y bueno, pues está en ello, y el nivel de inversión por supuesto es mucho menor que en los 2 casos anteriores, pero ha sido también importante. Bueno, pues como os decía, en este tema de contaminaciones históricas podemos concluir que para la cuenca del Ebro las principales contaminaciones históricas que hay que resolver, y se está trabajando en ello, son la correspondiente a la planta de Ercros en Flix, a la planta de Enquinosa en Sabiñánigo y al vertedero de Gardelegui. Todos ellos sobre actividades contaminantes del pasado que ya no realizan su actividad industrial, porque ya no están autorizados, no se admite ese tipo de actividad, pero es un remanente de nuestra historia pasada. Seleccionamos las masas de agua afectadas. En el caso de Gardelegui pues sería la masa de agua del río Zadorra, que es donde vertía estos lixiviados, en la parte del entorno de Vitoria, desde el río Alegría hasta el río Zayas.
En el caso de Sabiñánigo, las masas de agua afectadas sería el propio embalse del Ebro, el embalse de Sabiñánigo, ese pequeño embalse de interés hidroeléctrico, y luego también el río Gallego desde aguas abajo de la presa de Sabiñánigo, en la misma localidad, hasta la desembocadura del río Guarga, que es este río que tenemos aquí. Entonces ese sería el tramo principalmente afectado. Y luego las aguas subterráneas de la masa de agua del sinclinal de Jaca-Pamplona, no es que estén afectadas todas, sino las aguas subterráneas en el entorno de esta contaminación, pues también se entiende que son afectadas y hay que seguir estudiando y controlando y evitando que tengan procesos de contaminación por los lixiviados de estos vertederos. No quiere decir, cuando decimos masas de agua afectadas, que el efecto de esas contaminaciones no preocupe y alarme a la población situada bastante aguas abajo de las zonas afectadas. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, muchos abastecimientos del entorno del Gallego medio y bajo pues están teniendo procesos de tratamiento más exigentes en su potabilización, con procedimientos de osmosis, para asegurar que si hubiera algún problema de algún tipo de filtración no controlada, aunque efectivamente el control que se realiza es muy detallado de las aguas, pero no obstante pues se da la garantía de que esos abastecimientos tengan una seguridad con procesos de tratamiento pues adicionales que se llevan a cabo. Tenemos por último el embalse de Flix, que es el afectado por la planta de Cross, que estaba al lado del embalse, y donde la masa de agua afectada es el propio embalse, y la masa de agua pequeña situada aguas abajo de ese embalse, desde la presa hasta el desagüe de la central eléctrica de Flix. Esas son las masas de agua afectadas. Sobre ellas hemos hecho un análisis detallado de las presiones que tienen, del estado según los distintos indicadores, y luego también hemos evaluado los objetivos ambientales y las medidas que se ponían en el plan de cara a revisarlo todo en este nuevo plan hidrológico que tenemos que hacer para el horizonte 21-27. Como conclusiones principales tenemos que el embalse de Flix lo tenemos declarado en mal estado, pero no por sustancias peligrosas, sino por otros indicadores que tenéis aquí recogidos, y la masa de agua aguas abajo del embalse es una masa de agua que recientemente está dando valores que indican que está alcanzando un buen estado. Esto coincide con el proceso de actuaciones que se ha hecho de recuperación, y por lo tanto pues bueno, parece que son masas de agua que van en buen camino. Tenemos el caso de Sabiñánigo, donde tenemos mal estado en general por mercurio en biota. El mercurio en biota es mercurio contenido y almacenado en los peces, y bueno, es un indicador que está afectado por contaminación a nivel mundial, y por lo tanto no se debe solamente al problema del lindano, sino que es un problema de otra índole. Y luego, por supuesto, hay mal estado por lo que es el propio lindano que tiene estas masas de agua, que en realidad el lindano lo tiene en episodios muy concretos y siempre en valores muy bajos, porque se está vigilando constantemente de que las actuaciones que se realizan de conservación, recuperación y tratamiento de los vertederos no afecten a las masas de agua. No obstante, por esa precaución se considera que estas masas de agua no las tenemos en buen estado, hasta que no tengamos garantías de que esos vertederos están debidamente remediados. Y luego, por último, el río Zadorra que incumple muchos tipos de indicadores, no solamente el lindano, sino también otros indicadores, porque está recibiendo esta masa de agua la depuración de toda la población de Vitoria, con una elevada carga urbana y también industrial, y con un río Zadorra que tampoco tiene mucha capacidad de asimilación de contaminantes, y por lo tanto aquí tenemos un problema que es el del líndano, pero también el problema de la propia depuración de Vitoria, que también tiene que tener su solución aparte. Bueno, en el esquema de temas importantes se nos solicita que hagamos un planteamiento de qué es lo que se puede hacer para resolver este problema, y que lo hagamos planteando alternativas, que es lo que resumo en esta tabla. Tenemos tres alternativas. La alternativa 0 sería no hacer nada. La alternativa 1 sería hacer lo máximo posible, mucho más allá de las posibilidades técnicas y económicas que haya. Sería un poco pues como esa hipótesis de acción potencial máxima. Y luego la alternativa 2 sería lo que es ya racionalmente posible. Es un buen ejercicio para mostrar que desde luego no hacer nada
es muy barato y es muy viable desde el punto de vista de cumplimiento de plazos, pero obviamente es una opción que no se puede asumir, porque supone mantener una contaminación que no se puede mantener y que hay que resolver. Por lo tanto, es una alternativa de acción que no tiene sentido. La alternativa 1, en este caso, se plantearía con esa inversión ya residual que quedaría en la remediación de la contaminación en Flix. En Gardelegi pues todavía quedarían pues el seguimiento de las actuaciones realizadas y posibles mejoras, y luego sobre todo la financiación total de las actuaciones a realizar en el caso de Sabiñánigo, que como os decía antes podía ser del orden de 550 millones de euros. En total se estima todas las actuaciones del orden de 563. Obviamente esta alternativa, aunque sería pues la deseable, pero es inviable tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista técnico, puesto que hay actuaciones que no se pueden hacer de golpe, sino que son programadas, van por fases, hay que realizar las actuaciones, ver su efecto y a partir de ahí pues ver los pasos siguientes a seguir. Para que os hagáis idea, en el caso de Sabiñánigo, el Gobierno de Aragón está liderando pues varios proyectos europeos para establecer nuevas metodologías para poder eliminar el líndano de las aguas subterráneas. Y bueno, pues para que os hagáis idea de la complejidad que tiene el tema desde el punto de vista técnico, y por lo tanto no hay varitas mágicas que con dinero se pueda resolver, sino que hay que tener financiación, pero también hay que tener conocimiento y hacer las experiencias que es necesario hacer. Por lo tanto, en definitiva, esta alternativa 1 de máximos pues se ve que no es viable tanto desde el punto de vista de financiación. Es una financiación de la que no se ha dispuesto nunca en un periodo de 6 años de semejante volumen de dinero, y luego además desde el punto de vista técnico pues se ve que no sería razonable. Por lo tanto, pasamos a la alternativa 2, que esta lo que plantea es continuar con el ritmo de inversión en el caso de Sabiñánigo que se ha llevado hasta el momento. Siguiendo el ritmo de inversión realizado hasta ahora, pues se estima que podría suponer en Sabiñánigo invertir del orden de 130 millones de euros en el periodo 2021-27, que ya es mucho, y luego ya sería terminar con la contaminación de Flix y terminar ya con las actuaciones en Gardelegi, lo cual subiría del orden de 142 millones de euros. Se piensa que esta podría ser un escenario razonable. No supondría una mejora del estado, lo que tenéis aquí, de las masas de agua, porque muchas de estas masas de agua están afectadas por otros contaminantes que requerirían otras medidas, pero bueno, en todo caso las medidas desde el punto de vista ambiental tenían una importancia y un efecto positivo clarísimo. Por lo tanto, pasamos a aceptar esta alternativa 2, que se concreta en estas acciones que tenemos aquí establecidas, que es ya lo que se propone hacer en el ITI y, por supuesto, sometido a la discusión y a la opinión de todos vosotros. Respecto al análisis de alternativas, pues aquí las medidas que hemos considerado y las que hemos seleccionado indican que habría que finalizar las actuaciones de descontaminación química de residuos en el embalse de Flix. Como os decía, ya la descontaminación gorda ya se ha dado por terminada en el año 2020 y bueno, en principio pues habría que hacer seguimiento y bueno, en función del seguimiento ver nuevas posibles medidas, pero ya son un nivel de inversión menor y viable. Por otro lado, continuar con las tareas de descontaminación del lindano en el entorno de Sabiñánigo y finalización del proyecto de desmantelamiento de la fábrica de Enquinosa. Entonces aquí serían, sobre todo centrado en la fábrica de Enquinosa, de continuar con los procesos de remediación en Sardas y en Bailín, que es lo que os comentaba anteriormente. Y por último, finalizar la depuración del lindano en el vertedero de Gardelegi y seguimiento de la efectividad de las medidas aplicadas. Además de estas medidas consideradas en alternativas sobre los 3 problemas principales, se considera que sería necesario realizar un control específico de la calidad de las aguas en las zonas afectadas por los vertederos de residuos con sustancias prioritarias en Flix, Sabiñánigo y Vitoria, evaluar la efectividad de las medidas aplicadas y plantear nuevas actuaciones en su caso, es decir, pues continuar los procesos de seguimiento para evaluar las nuevas actuaciones a realizar. También se considera importante actualizar el inventario de suelos contaminados en colaboración con las comunidades autónomas. Se detecta que hay margen de mejora realizando estos trabajos y también realizar campañas específicas de evaluación del impacto en otros vertederos de residuos con sustancias prioritarias
con las masas de agua con las que se relaciona, en su caso propuestas medidas. Nos hemos centrado en estos 3 casos principales. Obviamente pues podría haber otros casos. Yo creo que tan importantes como los que hemos detectado, no, pero bueno, de una importancia menor, pero que por supuesto habría que estudiar su posible existencia y ver la propuesta de soluciones, y eso es lo que se plantea en este punto. Y por último, aquí hay otro aspecto que hace referencia a aquellos vertederos antiguos en los cuales se ha actuado, pero hay que continuar los trabajos de seguimiento. Y se destaca el caso del vertedero de Potasas de Navarra, en Pamplona, en el cual en el plan hidrológico anterior se plantearon unas medidas importantes que ya han sido realizadas, y aquí lo que se refleja es que en estas contaminaciones ya, digamos, bien encaminadas en los procesos de planificación anteriores, ahora lo que toca es pues continuar el seguimiento y no darlas ya por recuperadas, sino continuar el seguimiento para asegurarnos que no hay ningún problema adicional. Bueno, terminando ya, pues bueno, os pongo una figura de la fábrica de Ercros en el embalse de Flix en el año 2008. En este momento ya se hablaba del potencial contaminante de los lodos, todavía no había planes ni propuestas concretas para trabajar, y este era el aspecto que teníamos de la planta y del embalse desde el otro lado. Dentro de poco tiempo, cuando ya se haya terminado la restauración, si vamos a esta margen izquierda del embalse de Flix y hacemos una foto, posiblemente pues el aspecto será parecido, porque lo que hemos hecho ha sido llevarnos unos lodos que estaban sumergidos y los hemos llevado a un vertedero controlado. Sin embargo, nosotros sabemos que lo que hemos hecho ha sido mejorar y resolver un problema del pasado para las generaciones futuras, porque de eso se trata en este tema, ¿no? De dar soluciones a esos problemas heredados del pasado y dejar la cuenca un poquito mejor de como la hemos encontrado. Ese es el ideal para la mejora de los sistemas, irte y dejarlo un poquito mejor de lo que estaba. Y no hay duda de que en estos casos, con los esfuerzos e inversiones que se están haciendo tan importantes, lo que estamos haciendo es resolver esos problemas y dejarlo mejor. Y ese es el objetivo principal que se plantea en este tema importante. Bueno, pues terminar dándoos muchas gracias por la atención, y que por supuesto el objetivo de estos vídeos es que al final, con lo que os contamos, pues nos aportéis vuestra visión, fruto de vuestra experiencia, vuestra sensibilidad y vuestro conocimiento, y eso lo ponemos a disposición a través de nuestro correo electrónico, que lo tenéis aquí, chevro@chevro.es. Ponéis en el asunto la referencia EPTI para que lo podamos situar bien, y por supuesto pues se trata de que con las aportaciones de todos pues hagamos el mejor esquema de temas importantes posible de cara a hacer el mejor plan hidrológico desde el horizonte 21-27. Bueno, sin más, muchas gracias, hasta la próxima.